¿Le creo a la hermana Tere? Pues no. Pues no. Estamos en diciembre todavía. Y como decíamos hace un ratito, este es el último domingo antes de Navidad. No sé cómo será la tradición en el caso de ustedes, pero en casi todos los hogares se celebra la Navidad, se come una comida especial, es el momento de sacar los regalitos de abajo del árbol y abrirlos y descubrir qué nos regalaron y todo eso. Y muchos le atribuyen eso a Papá Noel, a Santa, ¿verdad? No hagan esas locuras, por favor. A Sandola, sí, a Sandola. Pero yo lo que quisiera ayudarnos a pensar, y para eso es que me gusta preguntarnos cosas. Hay cosas que yo me pregunto a mí y yo quisiera que tú también te preguntaras a ti mismo, a ti misma. ¿Qué es lo que estoy festejando cuando festejo la Navidad? ¿Qué es lo que celebro? Escuchen, la mayoría de nosotros celebramos solamente el hecho de que hemos recibido una tradición, la recibimos de nuestros padres, la recibimos de nuestra sociedad y copiamos. Hacemos lo que se ha venido haciendo durante tantos años porque se hace así, pues. Y tal vez tengamos que romper con la tradición y hacer las cosas, tal vez no diferentes, sigamos celebrando. Yo no soy de los que van a demonizar la celebración de la Navidad, pero yo digo, sigamos celebrando, pero cambiemos el motivo. Cambiemos la razón por la que lo hacemos. Yo quiero darles la verdadera razón por la que tenemos que celebrar la Navidad. ¿Saben cuál es la verdadera razón para celebrar la Navidad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este es el versículo más conocido. Ustedes recuerdan que incluso en eventos deportivos, eventos con muchísima gente, aparece alguien con un cartelito que dice Juan 3:16. Como si todo el mundo asociara la cita con el contenido. No todo el mundo lo hace. Pero este es el versículo bíblico más difundido. Pero justamente contiene cuál tiene que ser la verdadera razón por la que nosotros celebramos la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque Dios me amó tanto que estuvo dispuesto a pagar el precio que yo no podía pagar para tener una relación sana con Él. Sin Jesucristo, las personas nos vamos a la condenación. Es por eso que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Y es interesante, nosotros en esta época nos acordamos de la cuna, pero el Hijo vino a morir, vino a entregar su vida, vino a recibir el castigo que nos correspondía a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Entonces, hoy de alguna manera yo quisiera que nosotros entendamos el contenido de la Navidad y podamos celebrar con una sana conciencia y sabiendo qué es lo que estamos celebrando. En esta Navidad yo decido celebrar la grandeza del amor de Dios. Sí voy a comer, sí espero que me hagan algún regalo, o no, hemos gastado tanto, ¿no? Esa es otra historia. Pero el hecho es que sí vamos a celebrar, pero tenemos que saber por qué y tenemos que saber qué es lo que celebramos. La celebración de la Navidad tiene que ver con ciertos eventos que ocurrieron efectivamente hace más o menos 2000 años, 2000 y algo. El hecho es que, yo no sé si les ha pasado esto, pero existe diferencia a veces cuando hay un evento
y hay diferentes testigos. Los diferentes testigos van a contar la historia de diferente manera, ¿verdad? Imaginen que yo ahora esté aquí, tropiezo y me caiga. Todos ustedes son testigos. Cada uno lo va a contar a su manera. Y van a contar diferentes detalles. Ahora, sí, esto ocurre con los diferentes testigos, pero ustedes ahora piensen en un esposo y una esposa. Cuando cortamos un evento, el esposo va a contar una versión concreta y directa. Y la esposa va a contar los detalles que no aparecían en otra parte y se va a acordar del resto de los eventos, se va a acordar de quién estaba presente en ese lugar y lo que dijo aquel y qué tenía puesto ese día. Mientras que el hombre dijo, ocurrió tal cosa. ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Y existen diferencias en la forma en la que vemos y contamos los eventos que conocemos. Bueno, justamente este evento de la Navidad es un evento que estuvo lleno de diferentes detalles. Adivinen quién se acordaba de los detalles. Ustedes saben que en la Biblia tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios son los libros de la Biblia que cuentan la historia de Jesús. Concretamente, se refieren a la biografía del Señor Jesucristo y presentan los hechos que tienen que ver con Jesús. Ahora, 2 de los 4 evangelios cuentan la Navidad, cuentan el evento del nacimiento de Jesús. Ahora, adivinen qué. Uno de los evangelios contiene la versión de José. El otro evangelio contiene la versión de María. Los 2 cuentan la misma historia, pero incluyen diferentes detalles. Inclusive, ustedes pónganse a pensar cuando el esposo cuenta el relato del nacimiento de uno de sus hijos. Va a ser más breve. Cuando la señora cuenta el relato del nacimiento, siéntate y prepárate, porque aquello va a llevar algo de tiempo. Algo semejante sucede con esto, y por eso primero me quiero referir a la historia de la Navidad desde el punto de vista de José. Esta está presente en el Evangelio de Mateo. Los 2 evangelios que cuentan la Navidad son Mateo y Lucas. En el Evangelio de Mateo tenemos la versión masculina, la versión de José. Entonces, estoy leyendo Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señores, ¿han escuchado la historia del nacimiento de Jesús desde el punto de vista de José? ¿En dónde nació Jesús? ¿Saben que José no dice? Los detalles, todos los detalles que ustedes conocen, todos los detalles de los que hablamos, parte de los detalles hablamos la semana pasada ya. Fíjense que para contar los detalles que cuenta María necesitamos 2 semanas. Los de José lo vamos a hacer en un ratito. No estoy criticando a los hombres, estoy simplemente notando las diferencias. Y nosotros vamos a encontrar que aquí en Mateo escuchamos hablar de José en tercera persona. O sea, cuando José estaba desposado con María dice así, ¿verdad? Pero parece bastante evidente que el autor del Evangelio, o sea, Mateo, de alguna manera se entrevistó con José o tuvo su versión. A mí, sinceramente, yo leo estas palabras y me parece escuchar la voz de José contándolo en primera persona. Bueno, resulta que estábamos desposados con María y antes de conocerla, antes de que nosotros viviéramos juntos, pasó esto que se descubrió, diría José, que ella estaba esperando un bebé. Ahora, ya dijimos la semana pasada que el nacimiento de un bebé, la llegada de un bebé a la familia o simplemente un test de embarazo positivo causa una revolución en la vida de cualquiera. Lo cambia todo. Todo cambia a partir de ese momento. Y hablamos de cómo esto estaba llegando a la vida de María la semana pasada. Pero en este momento lo tenemos a José, y miren el detalle. José se entera, tal vez José y algunos otros allegados, José se entera que su prometida está esperando un bebé. He conocido historias de esto. He visto, he escuchado, he estado en algunos casos cerca de ocasiones en las que la señorita parece esperando un bebé. Si la llegada de un bebé produce una revolución, un bebé inesperado y en especial antes del matrimonio, realmente lo sacude todo. Y en este caso, José, vieron que directamente al punto que va la historia en Mateo, es al hecho de que José estuvo a punto de dejarla a María. Directamente. Escuchen cómo se siente el prometido. Todavía no ha estado con su prometida y resulta que se descubre que está embarazada. Si no fui yo, alguien más fue. Esa es la conclusión. ¿Qué se sospecha o qué se piensa? Lo que se piensa es que María cometió un error, cayó en una debilidad y el resultado está en su vientre. Es este bebé que está por llegar. Eso es lo que la sociedad piensa enseguida. Y empiezan a poner títulos y apelativos sobre la dama que cae en ese tipo de error. Así somos. Así tratamos a las personas a nuestro alrededor muchas veces. Bueno, pero aquí yo me lo imagino a José contando su parte de la historia y dice, yo no quise hacerle daño a María. Yo, a pesar de que me sentía confundido en ese momento, a pesar de que me sentía dolido, que estaba desilusionado, porque yo esperaba finalmente el momento de estar con mi prometida y vivir juntos el resto de nuestra vida, y aparece esto, dice, yo quise dejarla secretamente. Como que no le quiso hacer daño, no quiso dañarla más de lo que podía haber sido dañada. O sea que José
habría desaparecido de la escena, pero ocurrió algo que lo detuvo. ¿Se dan cuenta lo que detuvo a José? El relato nos dice que estando él pensando en dejarla secretamente, pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Él estaba pensando dejarla. Yo me imagino aquel día estuvo pensando en todo aquello todo el día, ¿qué voy a hacer ahora? Y se fue a dormir, tal vez angustiado. A ustedes les ha pasado con un problema en la cabeza y que no saben qué hacer, finalmente se duermen. José se durmió con todo esto en su corazón y tiene un sueño especial. En el sueño de José se aparece un ángel del Señor que habla con él. Ahora, si ustedes recuerdan de lo que hablamos la semana pasada, hablamos de que un ángel del Señor, y en el caso detallado del relato en Lucas, que evidentemente tiene la sombra de la voz de María, hasta conocemos el nombre del ángel. En el caso de José, ¿cómo se llamaba el ángel que vino a José? Gabriel, no sabemos. José no dice, Mateo no cuenta cuál es el nombre del ángel, dice que se le apareció un ángel del Señor en sueños. Y miren qué interesante, a María el ángel se le aparece en persona, a José aparece en un sueño. Ahora, en cierta manera el resultado de los dos es bastante parecido, pero esto es para que cada uno de nosotros pueda llegar a entender cómo Dios conoce lo diferentes que somos cada uno de nosotros y obra en cada uno de nosotros como Él sabe que tiene que obrar. Esto es lo que me lleva a orar por la gente, hermanos. Es lo que me lleva a orar por aquellos que todavía no conocieron al Señor, para que el Señor obre de aquella manera en la que Él quiere obrar en sus vidas para que lleguen a acercarse a Él. En el caso de José, la revelación de Dios vino en un sueño. Es probable que ustedes hayan tenido alguna vez algún sueño que hizo que se levantaran inquietos, confundidos, pensando en todo aquello que habían estado soñando. En el caso de José, se levantó y había tenido una conversación con un enviado de Dios. O sea, había recibido una revelación de Dios. Y de acuerdo a la conversación, aquí no hay saludo. Ustedes se acuerdan que en el relato de Lucas, el ángel la saluda a María y todo. Hasta el saludo se acordaba María. En el caso de este relato en Mateo, no hay saludo ni nada. Va directamente al grano y dice que el ángel se acerca y le dice: no temas recibir a María, tu mujer. Bueno, se presenta de alguna manera José, hijo de David, así le llaman. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Escuchen, esto sucedió evidentemente antes que José y María se sentaran y tuvieran una conversación al respecto. Ocurrió antes de que pudieran hablar de lo que estaba pasando. Yo me los imagino después, cuando tuvieron esa conversación y José le contó lo que le había pasado y el sueño que había tenido. Y cuando María le contó el encuentro que había tenido con el ángel, yo los imagino llorando juntos, abrazados por largo rato, al notar lo que Dios había hecho y estaba haciendo y haría en sus vidas. Debe haber sido tremendo. Pero aquí notamos que Dios obra diferente en la vida de cada uno de ustedes.
Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron una revelación de un ángel y cómo ocurrió esa revelación del ángel. Si se te apareció personalmente o si soñaste o si tal vez estabas en algún lugar y escuchaste una voz que habló a tu vida o si no simplemente tal vez sentiste esa voz en tu corazón o tal vez hubo una canción que tocó las fibras más íntimas de tu ser o tal vez escuchaste un mensaje con y saliste tomando una decisión importante. Todas esas son maneras en las que Dios puede hablar a nuestra vida. Pero a cada uno y en cada uno, Dios va a obrar de manera diferente. Dios conoce que cada uno de nosotros necesita de su obra. Y escuchen cómo Dios nos personaliza. Hace 2 semanas les hablé diciendo que nosotros en cierto sentido nos parecemos a los granos de arroz y que los granos de arroz se ven todos igualitos a simple vista. Sin embargo, si los ponemos bajo un microscopio vamos a ver que son todos diferentes. De la misma manera nosotros somos todos diferentes, pero en algún sentido somos todos parecidos, somos todos iguales en muchos sentidos. Sin embargo, el Creador, nuestro Dios, conoce lo que nos diferencia y sabe obrar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo por medio de María? Eso se lo explicó a José. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Y Mateo nos añade la traducción de la palabra Emanuel, que dice que traducido es Dios con nosotros. Bueno, ahora, José elimina los detalles, elimina el viaje de Nazaret a Belén, elimina los lugares, elimina los ángeles, los pastores, bueno, los magos vienen después, pero quita los detalles y dice literalmente: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Yo todavía le escucho a José diciendo: ¿sabes? Me levanté de aquel sueño y no pude evitarlo. Hice lo que el ángel me dijo. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra Jesús quiere decir Salvador. Pero miren qué concreto, sin los detalles, sin el establo, sin el viaje. Llegó el momento y nació el niño. Obedecimos, hicimos conforme a la revelación de Dios y nació el Hijo y le pusimos por nombre Jesús. Ese era el nombre que le había sido revelado. Le pondrás por nombre Jesús. Estaba obedeciendo. Entonces, lo que tenemos aquí es que cuando Dios nos habla, no importa cómo sea, la respuesta natural es la obediencia. José se levantó e hizo como le había sido dicho. No hay una frase aquí que tenga las palabras de José: dijo tal cosa. No nos dice ni siquiera lo que dijo José. Pero obedeció. Nuestra respuesta natural, y esto sí va para todos, aunque seamos todos diferentes, ante la revelación de Dios, nosotros tenemos que inclinarnos para obedecer, para hacer las cosas como el Señor nos dice que las hagamos. Muy bien, esa es la versión de José. ¿Podemos pasar a la versión de María? ¿Me acompañan? Bueno, prepárense. ¿Están listos para un relato un poco más largo? Miren, José, así, cortito. Y nosotros ya la semana pasada hablamos de el anuncio, el momento en que ella recibió la visita del ángel Gabriel. Bueno, así que ya pasamos por algunos detalles. Sin embargo, vamos a leer ahora en Lucas capítulo 2 del versículo 1 en adelante.
Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Damas y caballeros, el nacimiento según María. Está lleno de detalles. Además, se juntaron de alguna manera dos personajes semejantes. María, por un lado, que estoy segura de que el autor del Evangelio la entrevistó, tuvieron una conversación. Y Lucas, que es el autor del Evangelio, que tiene un espíritu, era médico, ¿verdad? Pero tiene un espíritu de periodista. Él quería averiguar y quería conocer los detalles, y eso se nota mucho en su Evangelio, que él habló personalmente con las personas y tuvo la información de primera mano, y eso es lo que tenemos aquí. Aquí se nota que él conversó con María. Y fíjense que los detalles abundan. Para empezar, nos habla de un censo, un empadronamiento de la comunidad. ¿En qué parte José nos contó esto? José no nos dijo ni siquiera que habían tenido que viajar a Belén. María nos cuenta, sí, que viajaron a Belén y por qué viajaron. Y nos enteramos, gracias a Lucas, quién era el emperador y quién era el gobernador de Siria. ¿Qué tenía que ver el gobernador de Siria con esta historia? No tenía nada que ver. Sin embargo, en cuanto al rigor histórico, es vital lo que nos cuenta, porque nos ubica en el momento histórico preciso. Y hermanos, estos son los detalles que nos llevan a la conclusión de que la Biblia, el Nuevo Testamento, es un documento histórico digno de confianza. Escuchen, tenemos más claro y es más seguro históricamente el contenido de los evangelios del Nuevo Testamento que lo que sabemos de Sócrates, que lo que sabemos de otros
por allí. Tenemos documentos que pasaron 300 años antes que aparecieran escritos. Los primeros evangelios vienen del año 50 y algo o 60. Tal vez apenas unos 17, 20 años después de los acontecimientos. Esto ya estaba escrito. Cuando ustedes acceden a la Biblia, acceden a un libro que tiene rigor histórico, que tiene la verdad tal como ocurrió y que viene contada por los propios protagonistas. Y es por eso que yo les estoy presentando esto de esta manera. Ahora, aquí nos habla de el viaje, de el por qué y por qué llegaron a aquel lugar y estando, María, las mujeres se acuerdan de eso, ¿verdad? Se acuerdan de ese momento en que le empiezan los dolores de parto y saben que llegó el momento. Los hombres perdemos los detalles con mucha facilidad. Estando en Belén, María recordaba claramente, llegó el momento, ya es la hora. José, haz algo, llegó la hora. Bueno, resulta que en ese momento en que llegó la hora, ellos estaban buscando todavía dónde quedarse. Se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó. ¿Dónde? Sí, María sí lo dice. Lo acostó en un establo, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No lo dice José, pero María sí. Habían ido al hotel, vamos a llamarlo así, de la localidad y pidieron y no habían encontrado espacio. Es cierto que habían viajado muchas personas por la cuestión del censo, del empadronamiento, y es cierto que también el viaje para José y María debe haber sido más lento que para el resto de las personas por el hecho de que María tenía un embarazo prácticamente a término. Entonces, todo eso hace que ellos viajaran más lento y llegaron y el mesón estaba lleno. Y tal vez preguntaron, ¿alguien nos puede recibir? Que mi esposa, que... ¿Saben qué? Nadie los pudo recibir. Gracias a Dios, alguien dijo, miren, en casa no tenemos espacio, pero tenemos un establo que en este momento lo podrían usar. Por lo menos un techo van a tener. Mejor que nada. Fue allí, por eso, que ocurrió el nacimiento en un establo. Hasta el día de hoy nosotros representamos esto en nuestras casas con nuestros pequeños pesebres, nuestros pequeños establos, recordando aquel momento. Escuchen, aquí estamos hablando de hechos. La Navidad no ocurrió el 25 de diciembre, pero estos hechos son reales. Esto no es inventado, esto es un testimonio. Y sabemos que no fue el 25 de diciembre porque había pastores en aquella región que estaban pastoreando sus ovejas a la intemperie. Esto no se hace. Miren el clima que tenemos hoy. ¿Estamos a cuánto? ¿3 días de la Navidad? Bueno, aquella noche estos pastores estaban pastoreando sus ovejas a la intemperie. Esto no ocurre en el mes de diciembre en el hemisferio norte. Por eso sabemos que no fue el 25 de diciembre. Y ya les hablé de las razones por las que se terminó celebrando la Navidad el 25 de diciembre. Pero el hecho es que aquella noche había estos pastores. Y me encantan los detalles que trae María aquí contándonos, porque hasta la letra de la canción que cantaron los ángeles, María se acordaba. Si hubiera sido José, hubiera dicho, ¿qué ángel? Ah, los pastores, sí, pregúntale a María. Así se hace. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero fíjense cómo Dios, de alguna manera, escogió personas tan sencillas, tan comunes y corrientes, tan simples. Escuchen,
Aquí no escogió a gobernantes, no escogió a importantes. Jesús podría haber nacido en Roma. Jesús podría haber nacido en el castillo del emperador. Y se merecía más que eso. El Hijo de Dios, el dueño de todo el universo, nació en el lugar de los animales. No sé cómo le llaman ustedes a la casita del perro, nosotros le llamamos la cucha del perro. Jesús nació en el último lugar. Y eso representa la manera en que Dios quiso alcanzarnos a nosotros. La carta a los Filipenses en el capítulo 2 nos habla del que tiene todo el resplandor y lo abandona todo, se quita su brillo para venir a salvarnos a nosotros, para identificarse. ¿Qué tuvo el Hijo de Dios que venir a hacer aguantando el frío o el calor con nosotros? ¿Qué tuvo que venir a aguantar a la gente insolente con la que tenemos que tratar a veces? Él vino y lo hizo. ¿Qué tuvo que venir a caminar y cansarse? Él vino y lo hizo, por amor a ti, por nuestra salvación. Aquella noche, aquellos pastores, y se dan cuenta de los detalles, se vieron rodeados por el resplandor, recibieron el mensaje de los ángeles les trajeron el mensaje. Hoy nació, esto ocurrió ahora, en la ciudad de David, momento y lugar, un Salvador. O sea, no dijo un niño, no dijo el niño Jesús, un Salvador que es Cristo, dijo la palabra, que los judíos tanto esperaban y algunos aún esperan hasta el día de hoy. Dijo la palabra Mesías. Cristo, Mesías, el Salvador nació. Directamente estaba diciéndole esto los ángeles y luego escucharon el canto de alabanza. Que nunca, hermanos, nos llenemos de tanta soberbia como para no escuchar la voz de Dios. Fíjate cómo Dios ha escogido a los sencillos, a los humildes, a los que están listos para escuchar, como María, como José, como los pastores. Los pastores escucharon la voz, tuvieron la experiencia, cuando volvieron a encontrarse en la noche se miraron unos a otros y dicen, ¿qué hacemos acá? Vamos a mirar esto que se nos anunció. Y salieron corriendo hacia Belén y a buscar dónde había un niño envuelto en pañales y lo encontraron. Encontraron a María, a José, al niño y contaron, oigan, nos pasó la experiencia más increíble. Acabamos de ver ángeles de Dios y escucharlos cantar y nos anunciaron que este niño es mucho más que un niño, es el Salvador. Ahora fíjense cómo vino el Salvador. El Salvador no vino envuelto en un torbellino, en una tormenta, rodeado de fuego, haciendo efectos especiales para todos lados. Nació como tú naciste. Nació como nacimos tú y yo, pero Él no era igual a nosotros. El Hijo de Dios tuvo la única vida que jamás ofendió a Dios, ni de palabra, ni de hecho, ni de pensamiento. Entre todos los seres humanos de toda la historia, solo ha habido una vida así, la del Hijo de Dios. Y tenía que ser así, porque ninguna persona corrupta podía salvar a los demás, sino que había tenido que ser el Cordero de Dios, alguien sin pecado, alguien limpio, que muriera sin merecerlo, para que pudiera llevar nuestras cargas y nuestros pecados. Necesitamos reconocer que así fue. Ahora, que no se nos pase el hecho de que no hubo lugar para Jesús en la ciudad de Belén y tuvo que nacer en un establo. La palabra dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así fue el evento del Señor.
Ahora, simplemente quiero terminar con esto y voy a tratar de hacerlo bien cortito porque ya tengo hambre. Tenemos hambre. Vamos a comer en un momento. Pero el hecho es que tenemos la versión de José, tenemos la versión de María, pero la clave de todo este asunto no son ni José ni María, ni el establo, ni los pastores, ni los ángeles. La clave de este asunto es quién es Jesús. Y para eso, para entender quién es Jesús, vamos a recurrir a otro evangelio, el evangelio de Juan, del que ya hemos leído algunas palabras. Les voy a leer para empezar Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué nos habla este pasaje? ¿Qué es esto? En el principio era el Verbo. ¿El verbo qué? El verbo comer, el verbo amar, el verbo... Nosotros conocemos verbos. No se refiere a las palabras, sino que está refiriéndose. La palabra literal en griego es logos. El logos es la persona de Jesucristo antes de nacer de María. El Hijo de Dios. Ahora, ¿qué se dice de Él? Está hablándonos antes del nacimiento. ¿Qué se dice de Él? Que todo es suyo, que todas las cosas fueron hechas y creadas por Él. Aquí tenemos el detalle, y es a esto a lo que apunta la revelación de Dios. El niño del establo, el niño Jesús como le llamamos, el niño Dios como le llamamos, es el creador de todas las cosas, el dueño de todo. Cuando María lo tenía en brazos, tenía el creador del universo en sus brazos. Se hizo tan frágil como un bebé. Tú has tenido un bebé en tus brazos, probablemente. Y sabes lo frágiles que son. Que no se te caiga el bebé, por favor. Porque se hace daño. El Hijo de Dios vino como aquel bebé que nació en aquel establo. Y sigue diciendo en el Evangelio de Juan, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Otra vez, palabras testimoniales. Juan quiso que todos supieran lo que él había visto, pero él supo que aquel que él había visto como un hombre, que se veía como uno de nosotros, era mucho más que eso. Era el Hijo de Dios. Escucha, aquel a quien llamamos nuestro Salvador, aquel en cuyo nombre nosotros oramos, es el Hijo de Dios, el que estaba desde el principio, el que creó todas las cosas. Él se dignó a considerarte tan importante, se dignó a hacer la revelación de Dios en cuanto al amor de Dios por ti, de una manera tan grande que se encarnó como uno de nosotros, que vivió una vida inigualable y que finalmente fue una cruz
para llevarse nuestros pecados. ¿Saben qué? Eso es lo que tenemos que celebrar en Navidad. Y si me permiten decirlo, no tenemos que celebrarlo solo en Navidad, tenemos que celebrarlo cada día del año. Esto es digno de ser celebrado. Hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen a gente que esté dispuesta a cortarse una mano para que ustedes reciban un beneficio o para que ustedes no sean perjudicados? No conocen a muchos. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que esté dispuesto a entregar su hijo? Jenny Manuel, ¿me dan a Diego? Lo matamos aquí porque... ¿No? Bueno, Daniel entonces. No. Dios, por amor a nosotros, entregó a su hijo primogénito, a su hijo único. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero el amor de Dios tiene la capacidad de conmover hasta las fibras más íntimas de mi ser. Y quiera Dios hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Aquel que vino en un establo, luego llegó a una cruz, y luego no hubo tumba que lo contuviera, se levantó de entre los muertos y hoy está en medio de nosotros porque Él prometió hacerlo. Que el amor de Dios nos conmueva y que seamos capaces de celebrar ese amor en esta Navidad y que, hermanos, por favor, tengan alguna oportunidad de compartir con aquellos con los que celebren la Navidad, con los que están lejos por medio de WhatsApp o lo que sea. Utilicen los medios que utilicen, pero compartan que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Señor. Gracias por amarnos tanto. Señor, tú sabes que hay veces que nos distraemos y se nos olvidan las cosas y nos olvidamos de la grandeza de tu amor y nos olvidamos de celebrar como tenemos que celebrar. Pero, Señor, queremos este año celebrar la Navidad reconociendo la grandeza de tu amor. Por favor, Señor, vuelve a hablar a nuestro corazón. Señor, gracias por traernos hoy a este lugar para decirnos que nos amas. Y no queremos salir de aquí ignorando este mensaje tuyo. Gracias por amarnos, Señor. Señor, que al celebrar la Navidad de este año lo hagamos difundiendo el mensaje de que hemos sido tan amados que tú estuviste dispuesto a enviar tu Hijo para que muriera, para salvarnos. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Bendice cada familia en esta semana mientras celebran, Señor. Señor, acompaña a cada uno. No permitas que nadie se sienta tan solo, tan triste, que se sienta abandonado, sino que al contrario, que podamos de alguna manera acompañarnos unos a otros y bendecirnos. Y Padre, que este mensaje lo podamos compartir con otros. Gracias por tu amor, Señor. Celebramos tu amor y bendice a tu iglesia para que nunca deje de anunciar la grandeza de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Los anuncios. Dios me los bendiga. Pues bueno, vamos a dar los anuncios. Bueno, yo no necesito micrófono, pues, ¿verdad? Vamos a dar los anuncios. Y para esta semana, aunque no tengamos servicio el miércoles de estudio bíblico y el viernes de oración, eso no nos quita de orar fervientemente, porque a eso hemos sido llamados, estar de orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Y reflexionar. Y el regalo más grande que podamos recibir, que sea Cristo en nuestro corazón. Y que sea una gran reflexión esta semana
Y los esperamos el domingo al estudio bíblico. Tenemos trabajo del librito del estudio bíblico de los domingos a las 9 de la mañana y a las 10:15 servicio general. Que Dios me los bendiga, que tengan una feliz semana y los esperamos ahí para comer ahorita.